Nuestra vida de adoración al Señor no tiene sentido y valor por nuestros grandes gestos y sacrificios que impresionen a los demás, sino cuando brota de un corazón que desesperadamente confía en Dios. Así que, si queréis volver a acompañarme al Evangelio de Lucas, es donde vemos todo esto, no simplemente como como información para emprender, como si estuviéramos en una clase, sino como un aviso divino para nuestros corazones de cada uno aquí. Así que vamos de nuevo a capítulo 21, ya que hace más que un mes desde que prediqué por la última vez en este evangélico, quiero volver a recordaros brevemente el contexto en que nos encontramos. Aquí, después de un viaje muy largo hacia Jerusalén, durante el cual el Señor Jesús ha estado anunciando el Evangelio por medio de parábolas, por milagros, vemos como al final de ese viaje, después de ganar una gran cantidad de seguidores en el camino, Jesús entra a Jerusalén con una gran muchedumbre dándole la bienvenida, gritando alabanzas y proclamándole rey. Y al verle entrar en la ciudad cabalgando sobre un mero pollino, y nada más que llegar al gran templo después de esta entrada, llega a este templo, el gran epicentro de la adoración judía. Y lo primero que hace es echar fuera a todos los que están obstaculizando la adoración del pueblo. Echan a todos, sobre todo que están obstaculizando las naciones no judías para adorar al Señor. Es entonces cuando los grandes líderes de varias sectas religiosas ahora se han juntado todos con el propósito de atraparle en alguna palabra para poder avergonzarle delante de todo el pueblo. Pero mientras más lo intentan, de hecho más confirman su propia sabiduría y su propia justicia. Y lo más peligroso, según el Señor, lo más peligroso es como muchos de estos líderes han cultivado una religión en que ellos mismos y su propio orgullo está al centro, eclipsando totalmente la gloria de la salvación de todo el mundo, que es Dios mismo. Y eso vemos justo antes de empezar nuestro texto en el capítulo 21. Así que, como antes, vamos a volver a leer desde el capítulo 20, versículo 45. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y llaman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha hecho más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Como hemos visto, desde que Cristo entró en el templo, que estar situado en el centro de la adoración judía, Cristo ha ido corrigiendo el concepto de la adoración, que está en muy mal estado. En algunos casos estaba corrigiendo violentamente, tal como al entrar en el templo, al expulsar a los mercaderes. Porque para el Señor no hay nada más importante que esta cuestión de la adoración. Y no hay duda que no hay nada que apasionará más al Señor durante el tiempo que estuvo en la tierra que la pureza de la adoración del pueblo. Tal como nos cuenta el apóstol Juan en su propio evangelio, al describir la purificación del templo, y nada más que ver esto, los discípulos solo podían pensar en una cita, la del Salmo 69, el celo de tu casa me consume. ¿Acaso hay palabras más intensas que estas? En ningún otro sitio en las Escrituras vemos este nivel de celo en el mismo ser divino. Dios mismo dice: me consume.
En el centro del corazón del Señor hay una pasión inigualable para la alabanza de su gloria entre su pueblo. Pero como hemos visto en los versículos 45 y 47 del capítulo 20, ¿cómo compara este celo que consume a Dios con la adoración de las personas que más deben reflejar el corazón de Dios al pueblo, los líderes? ¿Podrían ellos decir, el celo de tu casa me consume? Todo lo contrario, les daba igual realmente la casa de Dios, sino utilizaban sus estatus e influencia para destacarse a sí mismos, e incluso usaban su conocimiento no para guiar a las personas a Dios, sino para abusar de las personas más vulnerables. El único celo que tenían ellos era el celo de su orgullo, y el único Dios que adoraban eran a sí mismos. Entonces, ¿cómo puede Cristo no abiertamente condenar su falsa religión de la forma más enfáticamente posible? Y al llegar a nuestro texto en capítulo 21, vemos que un ejemplo que esta corrupción descarada y absoluta tiene lugar delante de los propios ojos de Cristo. En el versículo 1, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Una de las formas que vemos en este texto de jactarse de su propia espiritualidad era por la ofrenda, que llegó a ser para ellos como un espectáculo. Venían los ricos llamando la atención con todo el dinero que traían y metiéndolo en estas arcas. Y según un comentarista, había aproximadamente 13 arcas en forma de trompeta, donde la gente hacía sus ofrendas en favor a los pobres y también para ayudar con algunos de los gastos del templo. Además, como se ve en este mismo evangelio, había la creencia común de que existía una correlación exacta entre la riqueza terrenal y la aprobación de Dios en tu vida. Y aunque esta creencia va en contra de la enseñanza del Antiguo Testamento en varios sitios, y sobre todo el libro de Job, de todos modos, esto era lo que creía una gran mayoría de los judíos en los tiempos del Señor. Entonces Cristo, siendo testigo como los ricos, llama la atención de tanta gente por su gran cantidad de ofrenda. Él luego sigue mirando, mientras todos ya han apartado la vista, sigue mirando mientras una pobre viuda se acerca cuando seguramente todos ya no prestaban nada de atención. Ella echa lo que nos dice que no son 2 blancas. Es decir, ella echa la cantidad más mínima posible, porque tan pequeña era la cantidad de esos 2 blancas, que según los estudios no permitían en el templo una ofrenda de menos de 2 blancas, porque no valía la pena ni recogerlos después. Entonces, esta pobre viuda cumple con la norma, pero al hacerlo da todo lo que tiene para vivir. Y entonces Cristo sorprende a todo el mundo, no por aplaudir las grandes cantidades que acaban de ofrendar los ricos, que en sus mentes eran más santos por disfrutar de tanto dinero, sino que Cristo les sorprende totalmente al llamar la atención sobre la persona que había echado la cantidad más pequeña posible. ¿Y por qué lo hace? ¿No nos agradaría que alguien hiciera una ofrenda enorme a la iglesia para hacer posible muchísimos ministerios por recursos para que la iglesia pudiera ser bendecido en el nombre del Señor? ¿Acaso no le importa a Cristo toda la ayuda que ese dinero pueda servir para ayudar a los pobres, ayudar con el servicio del templo? Y Cristo responde en 2 versículos, 3 y 4. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenían. Como vemos en este texto, a Dios no le quiere nuestra adoración pragmática, que lo único que importa es alcanzar nuestras metas financieras y realizar actividades eclesiales, actividades espirituales en la iglesia. Podemos dar todo el dinero del mundo y realizar todas las actividades en la iglesia que queramos, llenar todos los estadios de España con conferencias bíblicas,
Pero si al hacer todo eso simplemente buscamos la aprobación de las personas y no buscamos dar gloria a Dios con nuestras vidas enteras, no habrá valido para nada. Y por esta razón vemos desafortunadamente muchos casos de apostasía, incluso entre personas que llegan a ser como superestrellas entre el mundo evangélico, que son conocidos y admirados por muchos por su fe. Pero tan pronto como su ministerio se convierte no en una plataforma para únicamente anunciar el Evangelio de Cristo, sino en una plataforma de su propia superioridad, entonces llegan a ser capaces incluso de cometer pecados horribles mientras siguen predicando desde la misma Biblia que les condena. Y esto es exactamente lo que estaba pasando con la ofrenda en el templo. Las ofrendas de las personas, en vez de ser algo para mostrar la superioridad de Dios en medio de ellos, llegó a ser un instrumento para mostrar su propia superioridad sobre los demás. Seguramente las personas más piadosas y más fieles a las Escrituras no las conoceremos hasta verlas en el cielo. Las personas más piadosas en este mundo nunca vamos a escuchar de sus nombres, porque no han vivido para que tú les conozcas o para tener una mega iglesia, un mega ministerio, sino que se han sentido más que satisfechos con vivir solo para ser vistos por el Señor. Igual que Jesús miró atentamente a esta viuda, estas personas les basta la atención del Señor y solo buscan serle fieles, aunque nadie les aprecie o les felicite por lo que han hecho. Y esta pobre viuda lo tenía absolutamente todo en su contra. Digamos que representaba lo más marginado de su tiempo. Era pobre, era viuda y para muchas personas lo había sido por ser tan pecadora que acabó así. Entonces incluso la poca atención que hubiera recibido habría sido incluso negativa. Y por ser mujer judía en el primer siglo, cuando lo único que pueda dar alguna esperanza a tu propia sobrevivencia en esos tiempos es tener por lo menos un marido o un hijo. Y debido a la pobreza de esta viuda, es posible que ni tuviera tampoco un hijo que pudiera trabajar para sostenerla. Entonces, ¿cuál es la reacción de esta viuda? ¿Está acaso amargamente denunciando toda la injusticia que ha recibido en su vida por ser una persona marginada? Aunque todo el mundo la menosprecia, la fe de esta viuda seguía fuerte con su compromiso de simplemente adorar al Señor. Dice en el versículo 4 que los ricos echaron las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Lo que literalmente quiere decir, desde su abundancia echaban sus ofrendas. Por lo que más vemos a lo largo de estos versículos es la afirmación de que ella tenía una ofrenda aún más valiosa debido a una fuente aún más abundante que los ricos. Los ricos, desde la abundancia que tienen en este mundo, ofrendaban. Pero la viuda daba desde la abundancia, no de este mundo, sino desde la abundancia que tenía en Dios mismo. Todas las abundantes riquezas de este mundo no se puede comparar con las abundantes riquezas de Dios, de quien es Dios. Aquí es donde nos solemos perder la gran mayoría de las personas. Y eso es porque para muchos, nuestra experiencia de la adoración al dar nuestras ofrendas es simplemente algo transaccional o sobre algo que experimentamos al asistir los cultos. Pero lo que hizo esta viuda no se puede explicar por sus propias experiencias en el mundo. La mayoría de la vida de esta viuda han sido tiempos muy, pero muy difíciles, que nosotros para muchos ni nos podemos comprender. Si ella tuviera que basar su fe y su adoración hacia Dios basada solo por sus experiencias en este mundo, no tendría ninguna razón para seguir adorando al Señor por medio de sus ofrendas, y mucho menos todo lo que tenía. Pero si ella estuviera experimentando una paz y un gran gozo tan grande, que aún la dificultad más dolorosa de esta vida solamente confirmaría cuán enorme e incalculable fuera tal gozo. Entonces sí que tendría motivo de querer dar una ofrenda, aun si fuera lo único que pusiera.
Entonces, una vez más, por esta simple e insignificante pobre viuda, vemos una de las afirmaciones más importantes en toda la Escritura. La adoración no se trata de la cantidad de nuestra ofrenda, la cantidad de nuestro sacrificio en nuestra vida, sino la adoración es una expresión libre de que el Señor en sí es nuestra vida. Repito, la adoración no se trata, hermanos, de la cantidad de nuestra ofrenda o la cantidad de nuestro sacrificio en nuestra vida, sino que la adoración es una expresión libre que el Señor en sí mismo es nuestra vida. Quiero dejar esto también muy claro, ya que tú y yo vivimos en una época, al igual que los escribas en los tiempos de Jesús, las personas más vulnerables y pobres son extorsionadas por personas que proclaman ser pastores y predicadores del mismo evangelio, igual que pasaba en el templo, igual que los predicadores lo son de los que se llaman del evangelio de la prosperidad, y ponen palabras falsas en la boca del Señor, prometiéndote que si tú le das todo tu dinero, Dios se ve obligado a bendecirte económicamente. Sin embargo, a esta viuda no le importa su dinero. No le fue prometido nada más que el gozo de participar en una expresión de adoración en el templo. Entonces, este pasaje de ningún modo nos está prescribiendo un mandato de ofrendar todo lo que tienes. O si no tienes que comer, estás obligado a echar lo que tengas en la ofrenda de la iglesia. Para nada. Sino lo que vemos en este pasaje no tiene nada que ver realmente con el dinero. Sino que nuestras ofrendas son una manera de expresar de que dependemos de Dios más que dependemos de cualquier otra cosa. Y queremos expresar que Él es más necesario en nuestras vidas que la comida que comemos y el agua que bebemos. Y esto era el contraste con lo que la viuda ofrendó comparado con los ricos. Porque los ricos daban desde lo que ellos les sobraba. Como si Dios fuera un mendigo dependiente de nosotros y debiera darse por satisfecho con lo mucho que le hemos dado nosotros. ¿No es el Señor aquel que nos dice en Salmo 50, mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados? ¿No es el Señor que nos dice en Job, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay, dice el Señor, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Es decir, como dijo el teólogo holandés Abraham Kuyper, no hay un solo centímetro cuadrado en todos los ámbitos de nuestra existencia humana, sobre el cual Cristo, que es el Señor soberano, sobre todo, no clame, es mío. Es decir, nosotros somos los mendigos, dependiendo de Dios en absolutamente todo. Y nos ha sido dejada la responsabilidad enorme de manejar las pertenencias de Dios que Él nos ha prestado por sus fines. Por lo tanto, por nuestro agradecimiento, por cuidarnos y bendecirnos a pesar de nuestra rebeldía, le respondemos con gozo, devolviéndole lo que ya le pertenece a Él. Es decir, no damos a Dios porque Él carezca de algo, sino porque sin Él nosotros carecemos de todo. Entonces, este privilegio de responder a Dios alegremente dando nuestras ofrendas no ha sido reservado para algunos. Por lo que vemos en el caso de esta viuda, es que no hay nadie en este mundo que Dios no puede usar para mostrar su propia suficiencia. Aún la viuda más pobre de este mundo. Dios puede hacer más con 2 céntimos que el hombre puede hacer con todo el dinero del mundo. ¿No es esto lo que vemos con Cristo dando de comer a más de 5,000 personas con la comida de un simple niño? A pesar entonces de nuestro pasado, a pesar de haber pasado tristezas, traumas como esta viuda, Dios lo usará todo para recordarnos y para mostrar al mundo que solo Él es eterno y de que solo Él es suficiente y que solo Él es digno de nuestra adoración. Aunque no tenemos las respuestas ni entendemos por qué hemos tenido que pasar por lo que hemos pasado, vemos a Dios por encima de todo ello. Hermanos, aunque es difícil para nosotros comprender esto,
En el Señor hay una infinidad de bendiciones y encontramos un gozo en Él inefable. Note que cualquier cosa que perdamos aquí no tiene comparación con lo que ganamos por simplemente conocer y experimentarle a Él. Además, si de verdad nos vemos tal como somos, en realidad como esta pobre viuda, es que nos damos cuenta entonces que todo lo que tenemos, que realmente ya pertenece a Dios, nunca podremos perder nada que sea verdaderamente nuestro. Si no seremos capaces entonces de dar a Dios las gracias por dejarnos ser sus mayordomos por el tiempo que nos prestó tal cosa, confiando que Él suplirá todo lo que necesitamos y más, tal como Él vea. Y diremos entonces como Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aunque entendamos todo esto intelectualmente, experimentar esto es para nosotros imposible. Puedo decir todo el día que Dios merece y yo puedo experimentar gozo aún en la pérdida, pero a pasar por pérdida, pasar por dificultad y aún decirlo, es otra cosa. A menos que hayamos experimentado por la gracia de Dios la dulzura de su presencia. Como dijo Jonathan Edwards, dijo, una cosa es saber que la miel es dulce. Una cosa es saber que la miel, de hecho, es dulce. Otra muy distinta es saborear su dulzura. Otra cosa es saborear su dulzura. Así volvemos a la afirmación de este texto. Nuestra vida de adoración al Señor no tiene sentido el valor por nuestros grandes gestos y sacrificios que impresionen a los demás, sino cuando brota de un corazón que desesperadamente confía en el Dios que experimentamos. Y esta confianza desesperada se ve sobre todo cuando adorar al Señor nos puede costar todo. No, qué fácil es como los ricos aquí en Lucas, ofrender a Dios cuando no te cuesta nada. Sin embargo, cuando es posible que nos cueste adorar al Señor todo, allí es cuando la gloria de las riquezas de Dios verdaderamente se manifiesta. ¿No es eso lo que vemos en los grandes misioneros que han sacrificado todo y el fruto de ellos es un legado del Evangelio donde nunca existía el Evangelio nunca? De hecho, toda la historia de la iglesia de Dios es la prueba de esto. Cuando los apóstoles y a los cristianos del primer siglo les costó su vida adorar al Señor, hizo que la verdad del Evangelio se extendiera como nunca antes, por el testimonio que dejaron. Como esta palabra testimonio llegó a la palabra mártir. Tal como dijo Tertuliano en el segundo siglo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Entonces, hermanos, esto va mucho más allá de una cuestión teológica sobre cuánto hemos de dar en la ofrenda el domingo por la mañana, sino que hemos de ver toda nuestra vida como una ofrenda, un sacrificio vivo. ¿No es esto lo que nos dice Pablo en Romanos 12? Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo respaldó sus palabras con su propia vida cuando al acercarse al final de su carrera, dice en 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. O sea, Pablo vio su vida entera como una ofrenda para ser derramada para la gloria de su Señor y para el bien de la iglesia. Hemos de ver nuestros actos de adoración como un privilegio de confiar de toda nuestra vida en las manos de Dios, donde invertimos nuestro tiempo y nuestro dinero siempre va a revelar lo que es lo que adoramos. Como el Señor dice en Mateo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón.
No hay duda que cuando vemos toda nuestra vida como una ofrenda y un sacrificio vivo para el reino de Dios, que esto afectará la forma que usamos nuestro dinero y nuestro tiempo. Pero no significará nada si no es el resultado de toda una vida entera de ofrenda para el Señor. Y esta viuda mostró, igual que dijo Pablo, que para adorar al Señor ella estuvo dispuesta a hacer un sacrificio vivo. Y así ella, sin saberlo seguramente, anunció la realidad de otro. Anunció la realidad de otro que sería derramado, que sería el sacrificio máximo para su iglesia de todo el mundo, que es el Evangelio de Cristo mismo. Teniéndolo todo en la deidad misma, se despojó haciéndose un hombre, se hizo como la ofrenda a la que todos los sacrificios del Antiguo Testamento simplemente apuntaban, y lo hizo todo, como nos dice el libro de Hebreos, por el gozo puesto delante de él, es decir, el Padre. Deleitarse en Dios mismo significa que nuestro mayor gozo es agradarle, ya que Él ha tomado en nuestro lugar la infinita ira de Dios en la cruz. La obediencia, entonces, la obediencia es su propia recompensa para nosotros, poder obedecer a nuestro Padre. Con cuánta más razón necesitamos de entregar toda nuestra vida como una ofrenda y un sacrificio vivo para declarar que Dios lo es todo para nosotros. De eso, hermanos, se trata la adoración, de eso se trata un culto, de eso se trata una vida. Y así hemos visto pues esta afirmación de que en la adoración debemos dar, tal como la viuda, una ofrenda abundante. Y también hemos visto que en la adoración expresamos una ofrenda costosa. Pero para acabar nuestro tiempo, vemos que en la adoración, la ofrenda, también es una expresión de nuestro refugio. De nuestro refugio. Vemos otra vez en Lucas 21, leyendo versículos 5 y 6. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Vemos entonces que igual que en la religión de los líderes, vemos que el énfasis principal de la adoración judía aquí se centraba en los elementos físicos, lo que las personas veían del templo estéticamente. Igual que el templo, los líderes y muchos judíos pensaban, mientras que lo estético se viera de forma hermosa, entonces era considerado como algo, una ofrenda agradable a Dios. Pero frente a esta religión estrictamente estética, Cristo les refirió algunas de sus palabras más duras en todos los evangelios. Dice en Mateo 23, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Entonces vemos en esta expresión lo que sería muy típico para las personas que han sido influidas solo por la estética del templo, sin tomar en cuenta el verdadero significado del templo en sí. Entonces, al ver la admiración de estas personas hacia la hermosura física del templo, Cristo responde pronunciando juicio contra este sistema de adoración en que solo importa el exterior. En esta proclamación del juicio vemos a Cristo apuntando, desde luego, a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Sin embargo, lo que vemos en las Escrituras es que lo que el templo meramente representaba, es decir, la presencia de Dios en medio de su pueblo, Cristo ahora cumple. Cristo ahora había llegado a ser Él la realidad completa de lo que siempre fue una sombra por medio del tabernáculo y luego el templo. Entonces la adoración del pueblo judío fue puesta a prueba, porque al rechazar el verdadero templo, Jesucristo, para aferrarse a su religión estética, se muestran totalmente culpables de hipocresía,
y perder totalmente el punto, el centro de su propia religión. Prefieren entregar a Cristo para que sea crucificado antes de renunciar a la fachada de religiosidad que ellos mismos han levantado. Y por esto se enfrentarán a un juicio terrible, tanto temporalmente como eternamente. Y todo lo que adorarán será destruido. Toda adoración que solo es apariencia llegará a juicio. Si Cristo no es exaltado en nuestros corazones, por dentro, nuestra destrucción, igual que ese templo, es eminente. Y todo esto porque aunque la adoración es una expresión de todo lo que somos ante Dios, por nuestra rebelión nosotros lo convertimos en un espectáculo superficial hipócrita. Entonces nuestra respuesta a una ira tan justa y una destrucción eminente es ver nuestra adoración como nuestro refugio en Dios mismo. Porque es solo por Él y por su gracia que Dios no nos ha entregado el juicio que merecemos ahora mismo. La adoración se encuentra en refugiarse en la misericordia de Dios en medio de su justa y perfecta ira. Adoramos a Dios en espíritu, en verdad, cuando vemos su propio justo juicio e ira contra nosotros. En lugar de buscar refugio en este mundo de pecado, donde realmente intentamos adormecer nuestra conciencia, sino que rechazamos este mundo y nos humillamos. Seamos ricos o pobres, nos refugiamos todos en Dios con todo nuestro corazón. Por eso venimos a la iglesia, no solo ofreciendo nuestro tiempo, ofreciendo nuestro dinero, sino ofreciendo nuestros corazones enteros que están tan preparados para traicionar a nuestro propio Señor. El juicio que vino sobre el templo de Salomón en el Antiguo Testamento fue consecuencia de la apostasía de Israel y de su rechazo al Señor a rendir culto a otros dioses. Y ahora en Cristo ha venido la realidad a la que todas aquellas sombras y cosas físicas apuntaban a una realidad aún mayor. Sin embargo, Israel aquí en Lucas persiste en su idolatría rechazando al mismo Dios. Y este rechazo alcanza su máxima expresión en la crucifixión, donde Israel entrega a su propio Mesías, el Hijo de Dios, para preservar una religión de sombras y hipocresía, mientras rechazan la realidad a la que esas sombras siempre señalaron. Entonces, ¿dónde buscas, hermano, aquí tu refugio? Al igual que el templo y nuestra religión de pura apariencia, solemos usar aún las cosas que Dios nos dio para apuntar al Señor, para traicionar y rechazar al Señor, como si fueran nuestras cosas. Aceptamos los regalos diseñados para llevarnos al arrepentimiento, pero rechazamos el dador mismo. ¿Cuál entonces es tu templo que te fue dado como una bendición desde el Señor, que lo estás usando para ignorar y rechazar al Señor? ¿Te refugias en tu buen comportamiento? ¿Te refugias en todos tus sacrificios religiosos? ¿Te refugias en poder descansar y entretenerte un ratito? ¿Te refugias en lo que piensan de ti y tus amigos? ¿Dónde está tu refugio? Cualquiera que sea nuestro templo de adoración, nuestro refugio, que no sea Cristo mismo, al igual que este templo a que se refiere en Lucas, todos estos templos se caerán y no quedará piedra sobre piedra. Cristo es el único templo verdadero en que nos refugiamos y nunca será destruido. Es el único lugar seguro para un mundo destinado a su propia destrucción. En esta próxima semana vamos a tener la oportunidad de ser una ofrenda, un sacrificio vivo para adorar al Señor, por medio del evangelismo. Para anunciar a todos lo que podamos que Cristo es el único en quien hay verdadero refugio. Igual que esta viuda, expresamos que aunque seamos menospreciados por este mundo, hay uno que nos ve y que a Él le entregamos nuestros corazones para que toda nuestra vida sea una ofrenda y un sacrificio vivo. Da igual lo que nos cueste, da igual lo que nos digan, porque el Señor nos ve y en el Señor estamos seguros y salvos
para siempre. Que el Señor bendiga su palabra.